Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este CIPAS que se ha abierto con el objetivo de solucionar sus inquietudes frente a lo que llevan de la parte colaborativa, o sea, la situación industrial. Estoy atenta entonces a sus dudas. Quien tiene dudas puede alzar la manito y me va preguntando. Hola, profe, buenos días. Hola Jessica, ¿cómo estás? Pues, profe, con respecto a la actividad colaborativa, pues hasta el momento no he tenido dudas, sino que el problema nadie dijo, ningún compañero se me ha reportado ni nada. ¿Pasaría algo, digamos, si lo presentaría sola o algo? No, nada, no pasa nada. Más bien apúrate y empiézalo a hacer sola porque ya no podemos esperar a la gente y cuando lleguen ellos, pues tú ya lo habrás hecho. O si te hace falta algo y lo quieres distribuir, pues lo haces, pero empieza este fin de semana porque a veces nunca llegan. Esa era mi ¿Listo? duda. Tenía más Bueno, dudas, sí, señor. señor. Vale. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Buenos días, profesora. Hola, Jonathan. ¿Cómo está, profe? Laura tiene una pregunta. Es que yo estoy Sí, con ella también señor. conectado por Zoom. Entonces ella dice, buenos Ajá. días, profesora, soy Laura. Tengo una inquietud. Yo ya he ido adelantando el trabajo colaborativo con los compañeros, con tres de los compañeros. No obstante, el único inquietud con ese trabajo colaborativo, aunque ya lo hemos ido adelantando, por medio de un grupo de WhatsApp, es que nos falta ya terminar la última parte de esas como fórmulas. Entonces agradecería si me las puede explicar o aclarar. Muchas gracias. Listo, listo. Bueno, listo, Laura. Voy a aprovechar para responder a Laura. Y antes responder a una pregunta que me dejaron en el chat, que era la, mm, cómo leer esta temperatura 2. Bueno, primero les voy a hacer unos comentarios generales de lo que he visto de avances, ¿no? Siempre sean muy coherentes en que si el estado de su corriente es, por ejemplo, vapor saturado, pues yo debo ir a leer las propiedades en la tabla de vapor saturado. Si mi estado es vapor sobrecalentado, pues me voy a la tabla de vapor sobrecalentado. Si ven que es lógico y es de sentido común, pero yo a veces veo que ponen en el estado de la corriente, por ejemplo, la corriente 1, un ejemplo, la ponen como líquido saturado y se van a buscar propiedades en una tabla que no es de líquido saturado. Entonces hay que empezar a ser coherentes pues para que lo lean bien. Estas propiedades de temperatura son muy fáciles de leer porque es solo con la presión, ¿recuerdan? Pero hay una que es la corriente 2, que es un vapor sobrecalentado. Y allí ustedes tienen, como muestra la pantalla, la presión, que es de 0,8 megapascales, y tienen la entalpía, 275,39, pero no tienen la temperatura. Vamos a ver, porque esto me lo han preguntado varias personas, sino que hoy están todos tímidos. Vamos a ver cómo leer esa temperatura en las tablas de quién, del vapor sobrecalentado, con una presión y una entalpía que tengo. Entonces, lo primero es irse a las tablas que son de vapor sobrecalentado y ojo, no las de agua, porque ya les está pasando. Estamos hablando de un refrigerante. Entonces, las tablas del refrigerante 134, miren, él tiene acá tres tablas, una, dos y tres. La primera tabla es de saturado, acá dice. Entonces, si es del refrigerante saturado, va a ser la tabla que tiene las propiedades de vapor y líquido saturado. No me sirve. Esta también es de saturado, pero con presiones. ¿Se acuerdan que había dos formas de la tabla, con temperatura o presión? Bueno, entonces estas dos son de saturación, no me sirven. Me sirve la tercera porque estoy hablando de un vapor sobrecalentado. Y esta es la tabla. Entonces voy a ir a la tabla A13 para ese caso de esa corriente. Ya vamos para allá. Del refrigerante, ¿no? A13, listo. Estoy en la tabla A13 que es de refrigerante sobrecalentado, lo que indica que voy bien. A mí me dieron una temperatura y una presión.
y una entalpía. Perdón, una presión y una entalpía. Y me piden que encuentre la temperatura. Entonces, es una lectura un poco extraña porque es como contraria a lo que hemos visto, ¿no? Miren, tengo una presión de 0,8 megapascales, la M grande es mega, y una entalpía de 275. Voy a irme con esos dos datos a ver si encuentro una temperatura. Lo primero es ubicar la cajita de la presión, es lo más fácil. Miren que cada cajita en estas tablas tiene una presión. Mi presión es 0,8 megapascales. Voy a buscarla. Aquí va 0,6 megapascales, 0,7. Aquí, miren, es esta cajita, 0,8 megapascales. Esta es la cajita que a mí me sirve. Y tengo que leer una temperatura, o sea, un valor de los de acá de esta primera columna. ¿Cómo lo leo? La entalpía me va a ayudar. Entonces, mi entalpía es 275,39. La idea es que la entalpía es esta columna, esta de acá, esta, la tercera, ¿bien? La idea entonces es buscar un valor parecido a 275,39 y si yo lo encontrara en esa fila, perdón, columna de entalpía, me voy hacia la izquierda y leo la temperatura que le corresponde. Esta es una lectura un poco rara, un poco inversa a lo que hemos visto, pero sirve que lo aprendan. Entonces, ¿está mi entalpía ahí? La entalpía que me dieron está ahí, 275,39. ¿La pueden ver en esta fila o no? Me abren micrófonos porque no me puedo volver allá, por favor. No, profe. Listo. Entonces, ¿qué haría un ingeniero si no está? O ideas, ¿qué hago? Aproximarla. Exacto. Bueno, esa es una buena idea. ¿Qué más? El Pues, valor profe, más ya cercano. queme una Sí, tabla, buscar las otras dos, ¿no? ¿cuáles otras dos? Las otras tablas del mismo refrigerante. No hay más tablas. Tenemos solo estas para vapor sobrecalentado. 276,99. Esa es la más cercana. Bueno, les voy a enseñar un método. Yo puedo tomar 276 y decir, esta es la más cercana a 275 y listo. Y no habría un error muy alto si mi objetivo es entregar el ejercicio de termodinámica, ¿cierto? Pero si usted está en el diseño de una caldera o de un equipo de intercambio de calor, tiene que ser supremamente juicioso y riguroso con sus datos. Tiene que ser muy preciso. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota que siempre cuento porque me traumatizó. Cuando yo estaba en la universidad, en el curso de transferencia de calor, los parciales, el señor era tan buena gente que los dejaba para la casa. Eran fáciles, imagínense, un parcial para la casa y daba una semana para hacerlo. Entonces, el parcial de nosotros era diseñar un intercambiador de calor. Hagan de cuenta un pasteurizador, pero bien diseñado. O sea, cosa que el diseño quedaba tan listo que ya era mandarlo a hacer en el taller. Y bueno, los cálculos eran casi que una semana, no le alcanzaba a uno para hacer todo lo que tenía que hacer de cálculos. Eran demasiado largos y a mano. Bueno, un poco con Excel, pero igual eran largos. Entonces, en el enunciado decía que nosotros teníamos que hacer el intercambiador porque trabajábamos en Mamonal. Mamonal es la planta que queda en Barranquilla, cerca de Barranquilla, entonces está al nivel del mar. La presión atmosférica allá es diferente. Pero como nosotros éramos estudiantes y no leíamos bien, para nosotros Mamonal era un dato que ignorábamos y empezamos a hacer el diseño con la presión de Bogotá, porque todos los ejercicios los habíamos hecho y ya teníamos interiorizado esa presión. En Bogotá la presión es de 560 milímetros de mercurio y en Mamonal es de 760 milímetros de mercurio, pero para nosotros eso era, lo ignoramos. Hicimos todo el diseño, terminamos, tocaba hacer los planos en hojas milimetradas, lo entregamos. Y el señor, ¿cuánto nos puso a todos en ese parcial? 0. 0.
Y en esa época uno no lloraba porque no tenía a quien llorarle, sino simplemente lo asumía. Profe, ¿por qué cero si mire todo el material, toda una semana trasnochando, cómo nos va a poner cero? Al menos el esfuerzo. Y él dijo, no, porque es diferente el intercambiador en Mamonal que en Bogotá, porque en Mamonal nos daba como, los tubos nos daban, hagan de cuenta, no recuerdo, eran como 17 centímetros más largos. Y todo cambiaba. Y nos puso cero. Pero, profe, el esfuerzo, mire todo el esfuerzo, sí sabemos diseñar los equipos, lo que no, cero, dijo él, porque ustedes llegan a entregar ese diseño y eso es un gasto innecesario y no va a funcionar el intercambiador en Barranquilla y además la plata de la planta y bueno, y nos puso cero, sino que en esa época uno era formado como con garrote, ¿no? Y, y nadie podía llorar, simplemente a ese señor le pasaban de 50 personas, le pasaban 10 y nadie lloraba. Tampoco le decían a él, oye, ¿usted por qué solo pasó 10 estudiantes de 50? No, no, porque la universidad era pública, yo soy de universidad pública y pues no importaba, lo que importaba era que le exigieran a uno. De lo que yo más aprendí en la vida en el pregrado fue transferencia de calor con ese señor. Pero todo esto era solo para liberar mis traumas con ustedes y para decirles que si uno está diseñando tiene que ser muy preciso, pero si está analizando y tomando algunas decisiones que no van a involucrar costos, sino analizando el comportamiento de un equipo, analizando alguna falla, no necesita ser, puede tomar valores aproximados. Entonces, hay una forma con una herramienta de interpolación que les voy a mostrar a continuación para saber el dato perfecto. ¿Listo? Vamos a abrir aquí en internet, se llama calculadora de interpolación. Yo les mando el enlace. Igual hoy lo vamos a hacer finalmente. Calculadora de interpolación. Y la primera que sale, este primer enlace se llama Academia Rafa Vilches. Es una calculadora para encontrar el dato cuando no lo tengo en tablas. Miren, entonces esa calculadora tiene estas 6 cajitas y me dice que me puede ayudar a encontrar un dato si yo tengo otras 2 parejas de datos para que él entienda el comportamiento y extrapole o digamos proyecte lo que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer es a decirle a él, vamos a escoger 2 parejitas de datos. Parejitas entre qué y qué, entre la entalpía y la temperatura, que son las que necesito. Entonces, recuerden que lo que quiero hallar es la temperatura, ¿no? Voy a escoger esta primera parejita, que es 276.45 y 40. Y la alimento así. 276.45 le corresponde el valor de 40. Aquí en el valor amarillo, él me va a dar la temperatura que yo quiero, ¿listo? Entonces las temperaturas van en esta columna y acá las entalpías. Voy a escoger otra parejita como para ayudarlo a guiarse. Por ejemplo, esta, 286.69 y 50. Lo pongo acá, 286.59, 50. Y acá, ay no, las puse al contrario. Listo. Tengo esas 2 parejas que corresponden en la tabla. Ahora acá, en la mitad de estas 2, pongo la entalpía mía, la que conozco, que es la del ejercicio, 275.39, la que no está en tablas. Y el software de esto lo que hace es entender y decir, ok, le voy a hallar una temperatura lógica para esa entalpía que usted no tiene en tablas y pues va a tener un buen comportamiento. Le voy a dar calcular y él me dice que la temperatura mía es 38.9. Miren que lo íbamos a aproximar a esta de 40. Habíamos dicho, bueno, aproximemos. Sí, miren que no está tan lejano, pero es mucho más preciso este valor. Entonces la temperatura es 38.9. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Me perdí. Acá. La temperatura leída es 38.9. Otros estudiantes podrían decir, no, profe, yo quiero aproximar y mi temperatura es 40, porque yo quiero
tomar la entalpía más cercana, que para mí es esta, y yo le voy a decir, listo, perfecto, para este ejercicio es válido. ¿Por qué? Porque no estamos diseñando una caldera que puede salir a volar, ¿cierto? Entonces se vale. Cualquiera de los dos métodos es válido. Si lo van a hacer interpolando, pues tomen pantallazo allá y péguenlo, ¿listo? Bueno, esto era porque íbamos para donde Laura. Entonces Laura nos preguntaba cómo hacer los cálculos. Bien, después de que ustedes han leído todas estas propiedades, nos vamos a ir a calcular trabajo y calor. Son solo 3 cálculos. El trabajo en el compresor, como ustedes tienen su diagrama, saben que voy a hacer acá un ejemplito. No con exactamente el diagrama que ustedes tienen, pero con un equipo. Los diagramas les están quedando súper bonitos, súper bonitos. Y también quería felicitarlos porque extrañamente, pues esperaba, pues uno siempre espera como que el comportamiento de los anteriores periodos siga, pero están juiciosos, tan juiciosos que estoy súper colgada en, no me alcanza el día para realimentar foros. Todavía le debo realimentación a varios. He tratado de ir lo más rápido posible, pero todavía voy. Hoy sigo, porque quiero, sino que acabo de realimentar, vuelvo a entrar al curso y hay otros 90, pero para mí mejor. Me alegra mucho que estén participativos. Eso quería decirles, que estoy contenta por eso. Bueno, entonces miren un equipo, por ejemplo, un compresor que me estoy inventando. Y por ejemplo, vamos a decir que esta corriente que entra es la corriente 3 y la corriente que sale es la corriente 4. Supongamos, este es el número que yo le doy a las corrientes. Cada corriente tiene una entalpía y yo se la calculé o se la medí o la leí en esta tabla. Entonces, yo en este punto de los cálculos ya debería conocer las entalpías. Yo ya debería saber cuánto valen esas entalpías. Y las llamo H3, pues para saber qué es la entalpía de la corriente 3, ¿cierto? Todo esto es de organización. Y a esta la llamo H4 porque es la entalpía de la corriente 4. Listo. Supongamos que yo ya sé los valores de H3 y H4. Ahora voy a calcular el trabajo con esta ecuación. Entonces, el trabajo es supremamente fácil porque es la masa. Esta masa dijimos que era el grupo colaborativo, ¿se acuerdan? Entonces, voy a suponer que mi grupo colaborativo es el número 32. En kilogramos por segundo, porque estas son unidades de un flujo másico, que es este, ¿listo? Y ese flujo másico son los kilogramos que viajan por la tubería de refrigerante por segundo. Es la velocidad de ese refrigerante, ¿listo? Entonces, es el número de mi grupo colaborativo y en estas unidades. La entalpía de la salida del compresor. Entonces me voy al compresor, miro la salida, es la corriente 4. Ah, entonces es esa entalpía 4. Que no sé cuánto vale, pues ustedes saben según su tabla si el valor. Y menos la entalpía en la corriente de entrada del compresor, porque estoy hablando del compresor. Entonces me voy al compresor y digo, ah, ok, la corriente de entrada es la 3 y su entalpía es H3. Siempre, les he dicho como desde hace un mes, siempre que evalúen propiedades son final menos inicial, salida menos entrada, ¿listo? Y ya, hago esta resta y luego multiplico por el flujo, respeto los paréntesis y así hallo el trabajo para el compresor. Si me están, perdón, si me están hablando del calor en el evaporador, es lo mismo, solo que con las entalpías de entrada y salida del evaporador. Y si me están hablando del calor en el condensador, es igualito, solo que salida y entrada del condensador. Por eso el diagrama, por eso que sean muy organizados. Y ya, Laura, ¿es claro? No sé si fui muy rápido. Sí, profe.
Laura está retroalimentando, dice que sí, que entendió, que va a tener en cuenta la tabla para Listo. poder adelantar entonces el ejercicio. Bueno, hay una cosita aquí en las unidades. Fíjense que las entalpías que uno lee en tablas, me voy a inventar estos datos, ¿no? Por ejemplo, que esta sea así, kilojulio sobre kilogramo. Y me voy a inventar este dato que va a ser kilojulio sobre kilogramo. Esas unidades de entalpía son las de las tablas. Si tengo estas unidades, ¿en qué unidades me da el trabajo? 5 puntos para el primero que me diga. ¿En qué unidades me da el trabajo? Kilojulios por segundo. Sí, ¿quién fue? Carlos Yesiel. Carlos. Liz, Carlos se ganó 5 puntos. La mente más rápida de esta mañana. Pilas con las unidades, kilojulios por segundo. No estamos acostumbrados a que el trabajo nos dé en segundos, qué cosa tan rara, ¿no? Pero si ustedes recuerdan por allá una conferencia, el trabajo tiene unidades de kilojulios, sí, de energía. Y si es un trabajo, un flujo de trabajo, puede dar por segundo, lo que quiere decir una velocidad de energía, es decir, cuánto trabajo está saliendo o entrando del sistema por segundo. ¿Listo? Entonces, muy bien, este trabajo me debería dar en kilojulios por segundo. Me acuerda de sus puntos, Carlos, porfa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a ir al chat mientras Daniel Alejandro. Hola, Daniel, cuéntame. Buenos días, profe. ¿Qué más? Bien, profe. Pues yo estoy, pues tengo unas cuantas dudas sobre llenar la tabla, ¿no? De las propiedades. Ajá. Usted explicándonos ahorita, pues nos decía que lo que yo entendí, que primero hay que hallar la entalpía para hallar temperatura, ¿no? Y No así más o menos necesariamente. entendí. Eso solo nos pasa en la corriente 2, Daniel. Por eso en esa corriente yo les di la entalpía de una vez. Pero en el resto no. En el resto es primero las temperaturas, porque para estas temperaturas necesitas solo la presión y luego las entalpías. Es decir, en esta corriente 2 es en la única en la que hicimos algo extraño. Ay. De resto, necesitarías solo la tabla de saturación y con la presión lees la temperatura. Profe, entonces, yo tengo otra pregunta. En la presión, la mayoría son unidades, ¿no? De masa a pascales. Entonces, No, masa no, eh, momento. momento, Megapascales. Mega es 1.000.000. megapascales. Entonces, mi duda es que cuando son de esas unidades así, ¿la presión tiene que ser toda unidad o puede variar las unidades? Depende qué tabla vaya a leer. Excelente pregunta. Entonces, hagamos un ejercicio. Por ejemplo, este. Vámonos, esta primera corriente es un ¿qué? ¿Alguien me regala el estado? ¿Me stalkea el estado? ¿Qué estado es esa primera corriente? Vapor saturado. Vapor saturado. Listo. Vámonos a leer para un vapor saturado la temperatura que le corresponde a esta presión. ¿Listo? Entonces me voy a tablas de vapor saturado. Más arribita. Y del refrigerante, ¿no? Entonces, son estas. La A12, porque empieza con presión. Esta es la que me sirve. Me voy ahí y voy a leer la temperatura. Entonces, esta lectura es fácil porque ustedes con la presión leen el valor que está al ladito y esa es la temperatura. Bueno, ¿cuál es mi presión? Mi presión es 0,14 megapascales. ¿Puedo leer directamente? Porque pilas, esta columna está en kilopascales. Yo no puedo entrar a leer con megapascales. Primero tengo que convertir los 0,14 megapascales a kilopascales. ¿Sí, Daniel? Entonces, profe, ahí hay que cambiar Hay unidades. que convertirlo. ¿Cómo convertimos eso? Entonces, hay que hacer muy bien el factor de conversión. Tenemos, no les voy a convertir esa, pero otra, 0,12 megapascales.
0.12 megapascales y empiezo a usar factores de conversión. Pasemos esto, si quieren directamente a kilopascales. ¿Alguien tiene el factor de conversión? ¿Cuánto es la equivalencia entre megapascal y kilopascal? 1 megapascal es 1000. ¿Es cuántos kilopascales? ¿Alguien que le ayude a su 1000 compañero? kilopascales. 1000. ¿Cuántos? 1000. ¿Todos de 1000. acuerdo? No coman entero nunca. Nunca crean lo que yo les diga, porque yo a veces amanezco como loca y digo cosas que no son. Nunca crean lo que sus compañeros dicen, no le crean a todo el mundo. Sean inquietos, revisen ustedes mismos, no hay otra forma de aprender que uno mismo yendo a buscar, ¿sí? Entonces acá a veces son 2 o 3 los que se toman el trabajo de ir a investigar y los demás dicen, ay, sí, lo que dijo él, yo lo hago como lo diga él. No. No, esto es para la vida profesional. Siempre sean inquietos, ¿listo? Pero yo le voy a creer. Este es el factor de conversión. Entonces, ¿cuánto daría el resultado en kilopascales? 120. Ujú. ¿Y a los demás? ¿A todos les dio 120? Sí, profe. Listo, Sí, profe. 120. Ahora sí con este dato puedo ir a leer la tabla. Peras con peras. Entonces busco y miren, acá está 120 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura correspondiente? A 120 kilopascales según esta tabla. Menos 22,32 ¿En qué unidades, señorita? en grados centígrados. Celsius, Celsius. Centígrados dejamos de decirlo hace 20. Profe, qué pena. Eso, listo. Perfecto, entonces esta lectura es muy fácil porque la temperatura está ahí al lado. Si me piden entalpías, ay, me toca hacer un poquito más allá, entonces me toca irme más allácito acá a la zona de entalpías. Y leer la entalpía, ya sea del líquido o del vapor, depende. No es lo mismo. Miren la diferencia. Miren, me voy a ir acá. Para el líquido saturado la entalpía es 22, pero para el vapor es 236. Siempre la entalpía es muchísimo mayor para un vapor porque se acuerdan que el vapor es energético, es inquieto, se mueve, es azaroso, es caótico. Es porque tiene más energía y la energía se mide también como entalpía. Entonces, uno esperaría que la entalpía de un vapor sea mucho más alta que la de un líquido y supremamente más alta que la de un sólido. ¿Listo? Y esto lo vemos acá. Entonces, Daniel, espero haberle ayudado. No, sí, profe, sí. Y yo tengo otra pregunta, profe. Claro. Tengo presión. Ajá. No tengo una incógnita de presión de la última, de la entrada de la válvula, ¿no? Sí, acá, sí. Sí. Y tengo presión en 2 y en 1. Entonces yo me puedo basar en la presión 2 para hallar 3. Sí, esto lo hace con sentido común. Entonces voy a repasar un poco a qué me refería yo en ese entonces. A esto. Imagine que tiene un juego de equipos, ¿sí? Acá. Sigamos con este ejemplo que está chévere. Me voy a inventar otro equipo que sea un intercambiador. Y entonces aquí vamos a tener una corriente que es la 5. ¿Listo? ¿A qué me refiero yo con el sentido común? Usted tiene que fijar si yo le decía ayer un poco esto, pero de pronto de afán ayer, Daniel. Tenga el diagrama a mano, porque es que el diagrama es el que le permite pensar mejor. Digamos que yo tengo este juego, voy a quitar esto para no confundir. Tengo estos dos equipos y yo conozco la presión de salida del intercambiador, o sea, la presión 5. Voy a decir que yo la conozco, que es, no sé, cualquier valor, la conozco. P5 es igual a 12 megapascales. Mega. Listo. Y me piden hallar presión 4, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que acudan a su sentido común es porque nosotros vimos
un comportamiento de los equipos en esta conferencia, donde yo les decía que había algunos que no modificaban la presión. Suponga usted que el intercambiador no modifica la presión. Es un equipo que cambia temperatura, volumen, pero no la presión. Eso me permite a mí, solo con lógica, asumir que si la presión de salida es 12, la de entrada también. ¿Por qué? Porque el intercambiador no modifica la presión. Si no la modifica, quiere decir que la presión se mantuvo. Fue 12 a la entrada y 12 a la salida. ¿Sí ve, Daniel, que ya calculé P4, ya asumí P4, solo sabiendo el comportamiento de mi equipo? Entonces yo por eso les eché este cuento, por eso les dije, miren que el condensador no cambia la presión, miren que el evaporador tampoco. Agárrese de esto, de esta diapositiva, para con diagrama en mano analizar, es puro análisis, no tiene que leer ni calcular nada, y asumir estas dos presiones. ¿Listo? Ya, listo, profe, gracias. Eso. Bueno, siguiente pregunta. Ahí le vamos solucionando a todos, sobre todo a los tímidos. Bueno, ¿no hay más preguntas? Última palabra. Yo tengo una, profe, Carlos, cuénteme. pero creo que es un error mío de interpretación. Cuéntenos, no importa, cuéntenos. Es que ya terminé la tabla, pero creo que la embarré. ¿Por No sé qué? si pueda compartir un momentico la pantalla, Sí, porque creo, espero lo convierto en moderador. Carlos, compártanos. mm, ya, es que creo que tomé fue las corrientes de salida y no las de entrada del equipo. Acuérdenme decirles algo de la fase 4 ahorita al final, por favor, súper urgente. Ay, ¿Está cargando? Listo, ya vemos. ¿Dónde cree que se equivocó? si no estoy mal, yo estoy tomando es el estado que está saliendo del equipo, no el que está entrando. Y sí, tiene toda la razón, porque el compresor comprime tanto que vuelve vapor sobrecalentado. Entonces, la entrada del compresor no es, si estás cruzado. Mira que Esa el era mi evaporador evapora y tú estás diciendo que entró un vapor. O sea que el evaporador no hizo nada porque ya le entró un vapor. Si estás cruzado. sí, esa Pero era es mi cuestión de análisis. que corras todo, ¿no? Hay una Ujú. presión que no me cuadra, hay una presión que no me cuadra, que es la entrada del evaporador. Revísala. Y por supuesto, esa temperatura también se afecta. ¿Listo? Sí, Y sí, por supuesto, la entalpía se afecta. Revísate eso. sí, sí, profe, caí en cuenta de eso ahorita. Listo, gracias, eso es. Listo, tranquilo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les voy a mostrar mi triste vida. No, mentira, les voy a mostrar cómo están los foros para que no digan que es que yo soy la demorada, sino que están súper participativos. Entonces hoy yo les había dicho que me iba para cine, pues tocó aplazar la ida a cine, porque quiero dejar realimentado esto hoy para mañana. Miren, 94 mensajes. Entonces yo me demoro un poquito en cada uno, pero ahí voy, listo. Mañana no trabajo y el lunes retomo. Esto se entrega el miércoles. Yo realimento hasta el último día, hasta el miércoles lo que alcance, porque pues a veces los cursos son una de las 1500 ocupaciones que tiene uno en la UNAD como docente, pero es la más importante, entonces es la que uno le da prioridad. Sin embargo, reuniones y cositas varias. Quería decirles algo. Nosotros entregamos esto el 11 de octubre, que es miércoles. Y empieza la fase 4. La fase 4 es un cuestionario de la unidad 2 que no hemos visto. Entonces les voy a pedir un favor y voy a reiterarlo eso en un correo interno, pero ustedes que están escuchando y a los que escuchen este CIPAS. Vamos a descansar de termodinámica, entregan y no nos hablemos ni nos miremos
hasta el 17, que es la siguiente conferencia. El 17 hacemos la conferencia de inauguración de la unidad 2, que es otro cuento completamente diferente. Es como es la segunda ley y habla de otra propiedad, de otras cosas. Quiero que por lo menos descansen un poco y no vayan a presentar el cuestionario de la fase 4 hasta que tengamos la conferencia, porque en esa conferencia yo explico pues los fundamentos para el cuestionario y les doy la lectura y les oriento mucho. Entonces, pues si quieren presentarlo y son muy tercos, preséntenlo, pero es mejor presentarlo después del martes, ¿listo? Y ya, eso era lo que quería decirles. Ay, no, mentiras. Para presentar ese cuestionario es importante que hagan el registro de facial, ¿se acuerdan? En el curso, casi la mayoría, si ya lo hizo en cursos anteriores, no tiene que volverlo a hacer. Si usted definitivamente no lo ha hecho, entonces acá en el curso, en la parte derecha, acá abajito, miren, dice guía de reconocimiento facial. Ahí les dice cómo registrarse y cómo hacer la prueba. Entonces, los que no lo han hecho, háganlo. Ah, juepucha, mire, yo acá estoy, no, pues claro, yo dejé compartir cuando este hombre compartió, listo. En el curso a la derecha abajo, miren, curso, acá estoy en el curso, ¿no? A la derecha abajo, acá dice guía de reconocimiento facial. Léase esa guía y sígala paso a paso para registrarse, pero si no lo ha hecho, porque si ya lo hizo, por ejemplo, en química, en física, en cálculo, ya quedó registrado y no hay que volverlo a hacer. Bueno, ¿tenemos tiempito? Sí, porque esto se hace para la fase 4 y la fase 4 todavía no ha abierto, es el cuestionario del que les estoy hablando. Entonces, no hay tanto afán, pero téngalo en mente y hágalo en un ratico que tenga libre. Bueno, si no es más, entonces creo que dejamos por ahí. Voy a subir esta grabación. Espero que les rinda mucho. Nos vemos si me necesitan el lunes. ¿Listo? Profe, una consulta. Gracias, Señora. profe. ¿Usted nos puede compartir las tablas de las presiones? Claro, se las compartí en cada uno de los foros. Mire, acá las envié por correo interno. Mire, acá enviado. En el correo que dice grabación conferencia 4, ahí están las tablas. Apéndices, ¿sí? Pero Bueno, profe. además, dentro del curso en el foro, ahí están colgadas en la primera grabación que les puse en cada foro, ahí están. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces si no es más, que tengan un un fin de semana muy productivo. Supongo que están. Ah, métanle la ficha, esto vale 125 puntos. Esta fase vale artico y se podrían estar tranquilizando un poco frente al curso. No estoy diciendo que la presenten y no hagan nada más, sino que vale harto, ¿listo? Feliz fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.